lleno a cambiar el panorama, ¿sí? Entonces, ahora va a hablar la investigadora criminal. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar, ahora estaba en modo abogado, ahora voy a estar en modo investigadora penal, voy a hablar modo policía, ¿sí? Vamos a trabajar en la próxima ponencia para culminar con lo que son las ponencias para el día de hoy, con la preservación de la escena del delito y las pruebas. ¿Okay? Esto formando parte de las ponencias del Congreso Internacional de Investigación en el sitio de suceso, el hallazgo de elementos de interés criminalístico en la cadena de custodia y la jornada forense en siniestros especiales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando estamos hablando de lo que es, hablando de evidencias o hablando de preservación de evidencias? Pues lo primero que tenemos que tener presente es qué es un sitio de suceso o qué es la escena del crimen. Lo vamos a entender, cualquiera de los términos van a significar lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a entenderlo como el lugar donde se ha cometido un hecho punible. También lo vamos a entender como aquel espacio físico donde se ha quebrantado el equilibrio social a través de la comisión de un delito. Tal cual como se presenta en la presentación, es aquella porción de espacio donde se ha materializado el acto delictivo y es susceptible de revelarse por indicios objetivamente constatables inmediatamente y capaces de posibilitar el esclarecimiento del hecho punible. Fíjense bien que en el abordaje del sitio de suceso se va a seguir una serie de protocolos o procedimientos que ya están preestablecidos en la norma penal y en la norma procesal, tal cual como se prevé, ¿de acuerdo? Este abordaje del sitio de suceso, una vez que se llega o que se hace el abordaje del mismo, el investigador criminal o el equipo multidisciplinario conformado por criminalistas, por forenses y por investigadores, debe cumplir con una serie de pasos o fases que no admiten alteración en su orden de ejecución. ¿Okay? Estas 4 fases desde la doctrina de la criminalística va a involucrar la observación, la delimitación y protección, la fijación, la búsqueda, colección, embalaje y rotulación y transporte de evidencia física. Cada una de estas fases o pasos están de manera precisa establecidas en la ley procesal, ¿ok? O deben estar previstas en la ley procesal. En el caso de Venezuela están en el 186, en el 187, establecidas con lo que es la inspección técnica y la cadena de custodia, el 188 que habla de un recinto resguardo de evidencias y por supuesto concatenados con una ley especial en materia de investigación penal, que es el artículo 39 que habla de un procedimiento científico. Ese procedimiento científico que va a involucrar tanto el abordaje del sitio de suceso como el tratamiento de la evidencia física de interés criminalístico. Observen acá cómo el artículo 187 y el artículo 39 se concatenan para establecer qué va a significar la cadena de custodia desde la perspectiva legal para la protección y preservación de la evidencia física. ¿Y por qué la cadena de custodia es tan importante en el procedimiento penal venezolano? Y en el procedimiento penal en forma general. Sabemos que, por supuesto, la cadena de custodia va a implicar la garantía legal que permite el manejo idóneo de la evidencia, no solamente física, sino digital, material, o, por supuesto, cualquier tipo de evidencia de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su traslado o de acuerdo a su análisis, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el mismo momento de su localización en el lugar de los hechos o escenas del crimen, o también conocido como lugar del hallazgo. Esta cadena de custodia va a comprender un procedimiento que se emplea en la inspección técnica o inspección ocular, como es conocido en otros países, en el sitio de suceso o escena del crimen. Y por supuesto en el cadáver si fuere el caso, es decir, si estamos en presencia de un sitio de suceso o una escena del crimen donde se haya cometido un homicidio o haya la presencia con signos propios de una muerte violenta. ¿Okay? Estos pasos, según la ley, deben incluir la protección, la fijación, la colección, el embalaje, el rotulado, el etiquetado y la preservación y traslado de las evidencias.
tal cual como lo prevé la norma. Pero observen cómo un procedimiento científico que debe formar parte de lo que es la cadena de custodia, y sabemos que dentro de lo que es el método científico, vamos a tener como primer paso la observación. Es decir, que siempre va a estar presente la observación como fase importante en este caso, el abordaje del lugar de los hechos o escena del crimen. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esa protección o preservación de la evidencia? Dependiendo, por supuesto, de la forma de obtención de la evidencia. Pero el día de hoy les voy a hablar de la obtención técnica en sitio de suceso o en escena del crimen. Obviamente que se va a valorar el sitio, los cadáveres, los vehículos y las personas. Para los efectos de la ponencia del día de hoy, cuando hablemos de obtención técnica de la evidencia, vamos a considerar tanto los vehículos como cadáveres, evidencia física de interés criminalística, que tendrán que tener un tratamiento especial y una preservación de las mismas de acuerdo a lo previsto en el manual de cadena de custodia. Pero ¿qué vamos a obtener como obtención técnica? ¿Qué vamos a entender como esa forma de obtención de la evidencia? Se dice el protocolo vigente para la República, que consiste en el trabajo de campo mediante el abordaje de sitios, de cadáveres, de vehículos, de personas que pueden estar asociadas a la presunta comisión de un hecho punible, y debe ejecutarse de forma planificada, de forma metódica por parte de los criminalistas y demás forenses, y por supuesto con la intervención y dirección del investigador criminal, de la mano siempre con la anuencia del fiscal del Ministerio Público. Y solamente, por supuesto, esto se realizará para la identificación y documentación de las evidencias y del sitio de suceso o escena del crimen. No solamente el sitio como tal, sino también los lugares subyacentes o el entorno al lugar de los hechos. Ahora bien, observemos entonces qué es lo que se debe analizar a la hora de abordar un sitio de suceso para su obtención y para la preservación de la evidencia. Debe considerarse esos 7 principios de oro que expuso muy bien mi colega John Tovar en la ponencia anterior, y por supuesto que tiene que ver con darle respuesta a esas 7 preguntas de oro que involucra el análisis del sitio de suceso. Y por supuesto que en la concatenación de los principios de la criminalística en el análisis del sitio de suceso es lo que dará la pauta para la valoración y la preservación de la evidencia. En lo que respecta a un modelo de abordaje del sitio de suceso, el protocolo de actuación debe involucrar la observación del sitio, por supuesto, de manera preliminar, y debe involucrar la protección, observación preliminar y análisis del sitio de suceso, la fijación, la colección, el embalaje rotulado, el registro de planilla de cadena de custodia y el traslado de la evidencia. Pero el día de hoy vamos a trabajar solamente con lo que es la protección. Las ponencias del día de mañana darán la pauta para el resto de las fases del abordaje del sitio de suceso, ¿okay? Pero esa protección, por supuesto, va a darse de la mano de manera inmediata una vez que el área de investigación criminal toma posesión de la investigación. Esto quiere decir que el primer accionante en el abordaje del sitio de suceso debe ser el grupo de investigación criminal, porque son ellos quienes van a tener el primer conocimiento del hecho punible o del evento crítico a valorar dentro del protocolo de actuación de abordaje de la escena del crimen, ¿ok? Entonces será el trabajo del investigador criminal quien debe dar la pauta para hacer el llamado del equipo multidisciplinario al sitio de suceso o escena del crimen. ¿Qué debe realizar en el sitio de suceso o escena del crimen? Comprobar la realidad del evento crítico a valorar. Deberá observar para hacer un análisis del mismo a fin de protegerlo y delimitarlo para proceder a su abordaje. Debe hacerse acompañar de un auxiliar técnico criminalístico en la práctica de experticias pertinentes en el lugar de los hechos, tales como inspección técnica, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, si fuera el caso, y por supuesto hacerse acompañar de los forenses en caso de muerte violenta. Para conservar los datos captados es necesario que el investigador criminal y el criminalista y los forenses cuenten con herramientas indispensables y necesarias que deberán utilizar, por supuesto, a la hora de hacer el abordaje del sitio de suceso, tales como bolígrafos, lápices, marcadores, cuadernos o agendas. Pero lo que quiero considerar con esta lámina es
hacer el llamado al equipo multidisciplinario que lo acompañará en el abordaje del sitio de suceso. ¿Qué se debe realizar en ese procedimiento de protección? Lo primero que debe hacerse es verificar la idoneidad del procedimiento de protección. Recordemos que a la escena del crimen siempre llega un órgano auxiliar a la materia de investigación penal, ¿de acuerdo? Entonces, ese órgano que llega al sitio de suceso como primer respondedor de la cadena de custodia será quien debe llevar a cabo de manera inmediata esa protección del sitio de suceso. Pero una vez que llegue al sitio o al lugar de los hechos o a la escena del crimen, este órgano principal en materia de investigación penal o policía científica debe verificar esa idoneidad de ese procedimiento, saber si está mal o si lleva alguna debilidad y debe corregir esa actuación. Es decir, que ese operario que intervino por primera vez o de manera primaria debe pasar a una segunda eslabón de cadena de custodia de protección porque toma el mando y debe corregir cualquier actuación que no sea idónea para la protección y preservación de la evidencia física de interés criminalístico. Además, debe identificar las posibles condiciones inseguras que pudiesen presentar riesgo para la integridad física, no solo del personal actuante del órgano de investigación penal, sino por supuesto de las personas que se encuentran subyacentes al sitio de suceso o escena del crimen. También debe evaluar las características físicas del lugar de los hechos y debe definir y señalizar la ruta de ingreso y de egreso del personal actuante o del equipo multidisciplinario. También debe evaluar el tipo de hecho y la naturaleza de las posibles evidencias para así planificar la forma de abordar y la forma de búsqueda de la evidencia pertinente, ¿ok? También debe determinar los instrumentos adecuados para la señalización de las evidencias, así como, por supuesto, del método adecuado para la búsqueda de las mismas. Debe priorizar el tratamiento de las evidencias físicas que, según su naturaleza, procurando, por supuesto, la práctica de mayor cantidad de análisis posibles en el sitio de suceso, a fines, por supuesto, de establecer esa relación de la evidencia física con el lugar y con el hecho investigado. Es decir, que debe concatenarse con los elementos del tetraedro de la criminalística o del tetraedro que también se utiliza para la investigación penal. Es decir, la relación entre la víctima, el victimario, el medio de comisión en un sitio de suceso o escena del crimen. ¿Cuál va a ser la regla de oro del procedimiento de protección? No dejar elementos de interés criminalística fuera del perímetro de seguridad. Igualmente, el espacio debe ser suficientemente amplio para el debido desempeño del equipo multidisciplinario en la escena del crimen. Ahora bien, es importante que en todo momento se aplique la técnica de observación. Y tenemos que entender que la observación es el análisis minucioso que realiza el equipo multidisciplinario en la escena del crimen, utilizando todos sus sentidos. ¿Para qué? Para formular las hipótesis que darán la pauta de la línea de investigación que mayor fuerza tome de acuerdo al análisis del sitio de suceso y tomando en consideración todas las evidencias de interés criminalístico. Para el análisis del sitio de suceso debe, por supuesto, utilizarse un razonamiento deductivo, inductivo o analógico, porque de ello va a depender, por supuesto, la experiencia del investigador y de los miembros del equipo multidisciplinario para dar, por supuesto, con líneas específicas que orienten la investigación y que den la pauta, por supuesto, para dar con la verdad de los hechos. Es importante en ese análisis dar, por supuesto, con respuestas precisas y viables y corroborables, es decir, que den la certeza de una respuesta propia desde el propio sitio de suceso o a través de las evidencias. Es importante saber que para la preservación de la evidencia deben utilizarse métodos de búsqueda a través de la observación. ¿Cuáles son las técnicas o patrones más recomendados en la búsqueda de evidencia física en esa protección de la evidencia física de interés criminalística? Utilizar, por supuesto, técnicas de búsqueda como cuadrícula, espiral, zigzag, lineal o círculos concéntricos, dependiendo de la doctrina criminalística aplicada por cada país. Se va a utilizar una u otra técnica. Y por supuesto, estas recomendaciones van a estar dadas en lugares cerrados
técnica o el método de búsqueda espiral y por supuesto el de zigzag, ¿de acuerdo? Pero en lugares abiertos puede utilizarse cualquiera que le haya dado mejores resultados a los investigadores y criminalistas. Siempre, en cualquiera de los casos, debe darse una previa protección del sitio y, por supuesto, debe hacerse una observación utilizando la técnica de abanico, que va de una observación a la periferia del centro y de forma muy, en este caso, subjetiva, abanicar con la vista o con el sentido de la vista de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para tener una visión amplia del lugar o de la escena del crimen y por supuesto de esta manera abocarse al método de búsqueda más apropiado y que se ajuste a las características del sitio de suceso. Obviamente que cada legislación, como dije anteriormente, debe dar las pautas para el comportamiento de los órganos de policía en la escena del crimen. En lo que respecta a la República de Venezuela, por supuesto, hay una competencia especial dada a los órganos de apoyo a la investigación penal. Y una de ellas es realizar las actividades encaminadas a resguardar el lugar del suceso. Y por supuesto, asegurar las evidencias, rastros o materialidades del hecho delictivo y proteger el estado de las cosas de tal forma que no se modifiquen ni se desaparezcan hasta que llegue la autoridad competente, es decir, el órgano principal en materia de investigación penal o también conocido como la policía técnica judicial o la policía científica, ¿de acuerdo? Obviamente que si estamos en presencia de un delito flagrante, debe también realizar otras actividades propias de los órganos de apoyo. Ahora bien, ¿qué va a involucrar la preservación o protección y preservación del lugar de los hechos o escena del crimen? Va a involucrar, por supuesto, un conjunto de actividades que va a evitar la modificación del lugar a ser abordado. Y va a involucrar dos actividades precisas, que son la delimitación, que es el demarcado y decidir las técnicas e instrumentos de preservación de la evidencia. Y, por supuesto, la preservación propiamente dicha, que no es otra cosa que minimizar el riesgo de modificaciones. Para ello van a utilizarse técnicas e instrumentos. Dependiendo del tipo de sitio de suceso, se va a utilizar una u otra técnica o la combinación de varias técnicas, ¿de acuerdo? Todo va a depender de lo que mayores resultados y mejores y eficientes resultados le dé la técnica para el investigador y para el equipo multidisciplinario. Yo voy a mencionar tres técnicas acá de protección de abordaje de sitio de suceso, como es el acordonamiento, las barreras y la superposición. Para cada una de estas técnicas se van a utilizar instrumentos o materiales. Vamos a tener cintas o cuerdas para el acordonamiento, vamos a tener personas, funcionarios actuantes, conos, vehículos oficiales, en este caso barandas móviles o paravanes, en el caso de la técnica de barrera. Y en el caso de la técnica de superposición se van a utilizar toldos, sombrillas o carpas. Vamos entonces a ver acá cómo se utiliza la técnica de acordonamiento. En este caso pueden observar allí un sitio de suceso con una cinta amarilla. Acá vamos a tener la técnica de barrera con el uso de personas actuantes y por supuesto con el uso de vehículos pertenecientes a los órganos de policía. Esas son las diferentes formas que se utilizan en cuanto a la delimitación y protección del sitio con técnicas de barrera. Luego tenemos la delimitación y protección con las técnicas de superposición. Fíjense que este tipo de técnicas se utiliza en casos especiales, en el caso de excavaciones o en el caso de eventos críticos de gran magnitud que se requiera, por supuesto, la protección de evidencias de acuerdo a la naturaleza del evento crítico. Quiero que observen esta imagen, y esta imagen solamente nos dice, con la presencia de estas personas, acá se supone que esto es un occiso y se encuentran familiares y allegados a la víctima violentando o contaminando el sitio de suceso. Pero no solamente ellos, también podemos observar a transeúntes o moradores del lugar que se encuentran en el lugar de curiosos, ¿ok? Y estos también pueden alterar el sitio de suceso. Entonces, ¿cuáles van a ser las posibles causas para la alteración del lugar del delito? Obviamente que los curiosos son una de las fuentes más comunes a nivel mundial para la modificación del sitio de suceso.
Y eso no es otra cosa que personas o gente que llega atraída por la curiosidad y van a producir alteraciones accidentales y sin intención ulterior, es decir, sin dolo dentro de lo que es la intervención en el sitio o escena del crimen. ¿Okay? Pero también vamos a tener alteraciones intencionales del lugar del delito que se van a dar por diferentes motivos o por diferentes razones. Y puede ser por cualquier persona que esté interesada en ocultar un delito, el destruir o contaminar la prueba incriminada, por el robo de evidencia, para confundir o desacreditar a los investigadores, para cambiar el carácter del caso por diferentes razones y, por supuesto, para cambiar el carácter del caso por diferentes motivos que tenga él. Y, por supuesto, también vamos a tener el hacer pasar un homicidio como un suicidio o para simular un delito. ¿Ok? También vamos a tener alteraciones no intencionales. Estas alteraciones no intencionales tienen que ver con las condiciones atmosféricas que pueden afectar las pruebas o las evidencias de interés criminalístico y la intervención de animales que habitan en el sitio o en la escena del crimen. Observemos acá que a pesar de que hay un funcionario auxiliar a la materia de investigación penal, no se llevó a cabo ningún método de protección y preservación de la evidencia de interés criminalístico. Es decir, que aun cuando la ley prevé esa actuación, algunos órganos de investigación o algunos órganos auxiliares a la investigación penal desconocen el protocolo de ley y que incurren en errores a la hora de protección y preservación del lugar de los hechos o escena del crimen. Acá, por supuesto, en esta segunda imagen, podemos observar cómo el mismo funcionario auxiliar de la investigación penal está vinculado con otra persona contaminando la escena del crimen, por cuanto ni él ni la persona que se encuentra allí están autorizados para estar dentro de la línea de delimitación y resguardo del lugar de los hechos. Fíjense que estos son errores que se repiten no solamente en mi país, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, por no decir que debe actualizarse en materia de investigación penal, debe actualizarse en materia de criminalística y debe actualizarse, por supuesto, en el respeto a la norma y el respeto a los protocolos de actuación en materia de investigación penal. ¿Qué vamos a tener entonces? ¿Cuáles van a ser esos errores más comunes dentro de lo que es el aval o el abordaje de sitio de suceso o escena del crimen? La protección inadecuada de la escena. Muchos agentes trabajando en la misma escena. Falta de organización y comunicación. Y por supuesto, el levantamiento y embalaje inadecuado de evidencia. Observen que todo esto tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la actualización de protocolos y tiene que ver incluso con la creación de protocolos, que debe estar, por supuesto, acorde con una legislación previamente establecida. Observemos acá, por supuesto, cómo personas se encuentran dentro de la línea de no pase y, por supuesto, estas personas que están acá deberían estar en la parte de afuera porque forman parte de la segunda línea o la segunda eslabón de cadena de custodia. ¿Okay? Acá está de manera correcta cómo debe tratarse un sitio de suceso. Acá también tenemos otra imagen que puede brindarnos la forma correcta del abordaje del sitio de suceso. ¿Okay? Pero vamos a ver, tenemos también esas reglas generales de actuación que rigen el proceso penal venezolano y tienen que ver con la protección de la prueba en el proceso penal venezolano. Y sabemos que desde el abordaje del sitio de suceso lo que tenemos son evidencias de interés criminalística que van a servir como elemento para la construcción de la prueba. En una de las actividades propias de, en este caso, de la actividad probatoria, que son las experticias, ¿okay? Que es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, fíjense bien que estas reglas generales de actuación dicen que la ley procesal penal fija las bases necesarias para determinar la oportunidad, la legalidad y la pertinencia y necesidad en la obtención de elementos de convicción y el tratamiento procesal que deben regirlo en el transcurrir de la fase preparatoria o intermedia del proceso penal, hasta llegar, por supuesto, a la fase de juicio, que es donde los elementos de convicción aportados y aceptados se constituirán como prueba y será el juez quien admita o no esos elementos de convicción en esa construcción de la prueba, admitirlos o no en el proceso penal.
¿Qué debemos considerar? Sabemos que el contenido constitucional del derecho a la prueba está previsto, por supuesto, en las cartas magnas de cada país. Ese derecho a ofrecer medios probatorios y que sean admitidos en su fase correspondiente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Esa pertinencia tiene que ver con que tengan relación con los hechos. Esa conducencia tiene que ver que tengan la idoneidad legal para probar los hechos. Y esa utilidad, que no sean sobreabundantes. Es decir, que no exista otra prueba que demuestre el mismo. Sin embargo, esto tiene que considerarse a la hora de valorar la prueba. Sabemos que el principio de licitud de la prueba nos va a permitir esa prueba prohibida o ilícita, que es una cosa distinta a esa prueba irregular. Sabemos que esa prueba prohibida o ilícita tiene que ver con esa prueba obtenida o actuada en vulneración de los derechos fundamentales con rango constitucional. Y esa prueba irregular tiene que ver con la es decir, no vulneran normas de rango constitucional, sino de rango infraconstitucional. Es decir, que va a violar los protocolos de actuación en materia de obtención de evidencia física de interés criminalístico o elementos de actuación en la obtención de la prueba. Se admite, por supuesto, aquí la validez y la eficacia de la prueba y se incorpora el proceso de forma irregular o de forma ilegal, entendiendo, por supuesto, que este derecho al aseguramiento de la prueba tiene que ver con el derecho a conservar y resguardar la fuente de prueba desde su formación hasta su actuación, para que la prueba recogida sea la misma que la actuada en juicio. Esto quiere decir, por supuesto, que debe hacerse el procedimiento previsto en la cadena de custodia. Recuerden que es la cadena de custodia el instrumento legal que permite la garantía del protocolo de actuación en la obtención de la evidencia de interés criminalístico. Y los diferentes protocolos en materia de cadena de custodia, allí tenemos algunos modelos de México, tenemos de Venezuela, también tenemos de Argentina y también tenemos de Perú. Entonces observen cómo cada país debe tener sus protocolos de actuación para mantener esa integridad de la prueba desde el propio momento, desde el instante en que es abordado en el sitio de suceso. Observemos entonces que la cadena de custodia va a implicar un sistema, ese sistema conocido como sistema de cadena de custodia. Ese sistema va a involucrar la garantía legal dentro del proceso penal y va a involucrar normas, procesos e instituciones, ¿ok? Y por supuesto, esos procedimientos van a tener una secuencia y por supuesto va a finalizar con la culminación del proceso penal. Va a iniciar al tener conocimiento de un hecho punible con la preservación de la evidencia desde el propio lugar o escena del crimen, va a tener una fase inicial, va a tener una fase de laboratorio, va a tener una fase de disposición judicial y va a tener una disposición final, ¿ok? ¿Qué es lo que va a permitir este sistema de cadena de custodia? Ofrecer a las partes y demás sujetos procesales la garantía sobre la autenticidad e integridad de la evidencia, para que puedan conocer quién, cómo, cuándo, dónde se obtuvo, se peritó, se resguardó la evidencia y finalmente cómo se llevó a cabo el protocolo de cadena de custodia. Ahora bien, ese manejo idóneo de las evidencias, que es esa garantía legal de la cadena de custodia, obviamente que va a evitar su modificación, su alteración o su contaminación. ¿Qué pasa cuando una vez obtenida en el sitio de suceso y es trasladada a los laboratorios? ¿Qué fase de la cadena de custodia debe seguirse allí? Debe haber, por supuesto, un protocolo de actuación para la preservación y resguardo de la evidencia, en esa construcción de la prueba, porque es a través de los laboratorios criminalísticos y forenses que se va a construir el elemento probatorio. Es decir, que se va a realizar una experticia que va a determinar, en este caso, la demostración científica del delito. Debe haber en ese protocolo de actuación de cadena de custodia debe establecerse cómo debe llevarse a cabo la recepción, la designación del elemento de esa
Poder Judicial, es decir, de los órganos jurisdiccionales, una vez que haya sido admitida en la acusación como elemento probatorio a través del órgano que designe la autoridad judicial, debe, por supuesto, tener un equipo y tener una estructura dotada de áreas para generar las condiciones idóneas para el resguardo y preservación de la evidencia de interés criminal. Esta fase comprende, por supuesto, el proceso de resguardo judicial y posible proceso de exhibición en audiencia. Luego tenemos esa disposición final de la evidencia de interés criminalística en la preservación y resguardo de la evidencia de interés criminalística. Y será el juez que conozca de la causa en su fase final quien tenga esa disposición final. Con una sentencia definitivamente firme, debe dar esa disposición final con respecto al elemento probatorio, ¿okay? O a la prueba como tal. Puede haber devolución, puede haber una entrega, puede haber una destrucción y puede, por supuesto, dejar la pauta pertinente en la investigación penal o en el proceso penal que fue consumida en su totalidad en el peritaje de la actuación criminalística o forense, ¿ok? Y por supuesto, debe denominarse en la planilla de cadena de custodia la ejecución y cierre de esa planilla para dar, por supuesto, con esa disposición final de la prueba, ¿ok? Sabemos que esa devolución, esa entrega, esa destrucción y esa la consumación de lo que es el elemento probatorio en el peritaje forma parte del proceso de cierre. Con una frase de Edmond Locard, como uno de los padres de la criminalística, digo esta frase porque es una frase que incluso la mencionó Julio temprano, y es: tiempo que pasa, verdad que huye. Y definitivamente esta máxima de la criminalística es esencial en materia de abordaje de sitio de suceso y en materia de preservación y resguardo de la evidencia de interés criminalística en la construcción de la prueba y hasta la finalización del proceso penal. Ese tiempo que pasa, verdad que huye, implica, por supuesto, ese tiempo esencial que se debe determinar para la actuación precisa en el lugar preciso, en este caso, en el lugar pertinente relacionado con el hecho punible y, por supuesto, con el equipo multidisciplinario y la respuesta inmediata del equipo multidisciplinario que debe ser acorde a la ciencia objeto de estudio en la investigación penal. Así que, Turi, con esta remembranza de lo que habla Edmond Locard, en tiempo que pasa, verdad que huye, doy por terminada la ponencia del día de hoy. Y espero que todos estén, por supuesto, dispuestos y disponibles para hacer sus preguntas o a sus aportaciones y, por supuesto, tomarnos el debido descanso que debemos para continuar mañana con este ciclo de ponencia. Así es, Griselda, tenemos por acá... Mi respeto y amor. Aquí estoy, hoy he tenido un día así, nada normal, pero así es como a mí me gusta, o sea, que no sean normales los días. Venimos hoy de una actividad con Cesefa aquí desde el Parque de las Leyendas, llegamos corriendo a la oficina, ya nos instalamos, después se nos fue un poquito la luz, después se nos fue el internet, pero aquí estamos, aquí seguimos y no paramos, Griselda, a contratiempos. Diosito siempre nos está acompañando y nos quiere mucho. César Ruiz habla acerca del término, lo que es la escena del crimen. Les recuerdo que en las escenas del crimen nos acompaña también Griselda y en abordaje del sitio del suceso en los principios de la criminalística, nuestro curso. Quienes no lo hayan hecho, les recomendamos que le pregunten a su administrador de grupo y que se dirijan hasta allá y van a poder obtener una información interesantísima. No lo voy a leer porque es muy largo y es un concepto acerca de las escenas del crimen, pero muchísimas gracias, César Ruiz, porque me encanta cuando la gente participa y lo hace de esta manera tan activa. Lástima que hoy no se puedan abrir los micrófonos, pero luego vamos a tener la oportunidad. José Manuel, la escena del suceso delito, entiendo, sería lo correcto. Recuerden que en el lugar del hecho puede ocurrir un delito, no necesariamente un crimen. Griselda. Efectivamente es así, por eso hablo de eventos críticos en la ponencia, porque será el investigador criminal quien debe determinar la realidad de los hechos, ¿ok? Y en ese determinar de la realidad de los hechos debe estar atento a si estamos en presencia o no de un delito del investigador penal, ¿ok?
para dar apertura o no al equipo multidisciplinario que hará el abordaje de sitio de suceso. Nelson Cervantes, en el caso de un vehículo automóvil, al ser indicio grande en cuanto al tamaño, ¿se embala o se custodia y se traslada al laboratorio correspondiente? Efectivamente se traslada con una UR o unidad remolque, con todo el protocolo que requiere la preservación de la evidencia. ¿Ok? En este caso, el uso de guantes o de manos enguantadas siempre debe estar presente en cualquier actuación de abordaje de sitio de suceso. Pero eso lo va a tratar mi compañero Julio mañana, en cómo va a ser esa preservación, ese embalaje y ese traslado de evidencia. Efectivamente, tiene que hacerse en una unidad de remolque, ¿ok? Y con la, en este caso, con el protocolo preestablecido para el resguardo de la evidencia. Así es que no se adelanten, muchachos, que ya van a tener sus respuestas. Juan Carlos Ortega desde Venezuela, excelente presentación. Licenciada Griselda ha complementado mucha información que necesitaba saber para mi carrera de criminalística. La necesito como profesora. Bueno, busquen a Griselda, ella está. Sigan en sus redes sociales a Griselda y allí están y se van a dar cuenta dónde Griselda también da otras clases para ustedes. Así es que eso no se los puedo decir yo, pero ahí están sus redes sociales para que la sigan también. Nelson Cervantes, en el caso de un vehículo, no, ya lo leí. Mariani, excelente. Marjorie, gracias, muy interesante. Mariani, muy buena. José Manuel, wow, qué maravillosa ponencia. Doctora Griselda Rodríguez, Duric, este equipo está fenomenal. Me encanta la capacidad de los docentes de Clara Cenefa, casi como mi casa a nivel educativo. Muchísimas gracias, José Manuel. De verdad que es un honor tus palabras y bien recibidas que las tenemos. César Ruiz, excelente la intervención de la doctora Griselda, muy agradecido por compartir sus conocimientos. Y a ti, César Ruiz, me encantó tu participación de principio a fin. Nelson Cervantes, esperamos mañana tenerte con nosotros también. Y estén muy atentos, nosotros somos muy puntuales, 2 de la tarde, y quien no esté, queda para el segundo grupo, que también lo vamos a estar abriendo, pero tienen que estar muy atentos, porque vamos a estar trabajando en dos pantallas, ya ustedes nos van a ver. Roberto Medina, muy buenas noches, gracias, Magister. Mi pregunta es, ¿de qué manera se rompe la cadena de custodia por medio de los indicios? Saludos. ¿De qué manera se rompe? En el momento en que no se sigue el protocolo, la pauta establecida para cualquiera de las fases de la cadena de custodia, en ese momento se viola la cadena de custodia. Más que romperse, se viola. Y una vez que no se cumple con el protocolo establecido en el manual, pues entonces se irrumpe dentro de lo que es la legalidad del protocolo de cadena de custodia. En el momento en que no es firmada, en el momento en que no es registrada, en el momento en que incluso es embalada de forma inadecuada, en el momento en que es inadecuado la protección y delimitación del sitio, en el momento en que no se utilizan los métodos propios para la preservación o levantamiento de evidencias, en el momento en que utilizan una muestra inadecuada para una determinada experticia, en el momento en que un experto no es el experto pertinente para llevar a cabo esa experticia y aún así la realiza, allí se rompe la cadena de custodia. La cadena de custodia tiene que ver con una serie de pasos, de procedimientos y de protocolos que le van a dar fuerza, valor legal a toda actuación vinculada con evidencia de interés criminalístico. Y con eso que acabas de decir, la última pregunta para despedirnos, Griselda. Tami dice, ¿existe mucha diferencia en los protocolos dependiendo del país? Corto y rápido, Griselda. No, la criminalística es una sola a nivel universal. Y si nos ponemos a ver todos los manuales de cadena de toda Sudamérica, se van a percatar que todos guardan una misma relación, porque la criminalística es es universal. La ley, incluso a pesar de que tiene sus diferencias a nivel internacional, en el derecho comparado siempre va a haber el derecho a la defensa, la legalidad, el debido proceso y, por supuesto, el respeto a los derechos y el respeto a los derechos humanos y el respeto al debido proceso. Así que uno y otro guardan relación porque la criminalística es universal y, por supuesto, que guarda relación, ¿ok? No son tan distintos. Griselda, cada uno tiene que adecuarse a su legislación interna. Eso es lo más importante.
con Gloria Méndez y Antonio Vilcarino, con Gloria que dice súper, 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 está este tema muy interesante, todos saludos desde Paraguay, y con Antonio Vilcarino, gracias doctora Griselda, Antonio Vilcarino, besitos a ti, que siempre nos acompañas. Aquí aprendí la secuencia de cómo es el proceso del protocolo de todos los hechos del principio hasta el final, que determina el juez a su final, y por eso es muy importante la protección de la cadena de custodia. Alfredo dice, buenas noches, ahora que se está integrando. Alfredo, no te preocupes, comunícate con tu administrador de grupo y te va a pasar todos los enlaces el día de mañana para que puedas ver todas las clases de hoy. Griselda, quien quiera saber más de Griselda, nosotros tenemos a Griselda en los diplomados y ahí les va a dar toda la información que ustedes quieran. Pueden preguntar a sus administradores por los cursos, por los diplomados, y ustedes se van a dar cuenta. Y de los otros congresos que hemos realizado, donde está Griselda, el comisario, yo, el comisario Julio César, el doctor Gaviria, el doctor Oscar Montoya. Ay, se me escapan algunos, me perdonan, pero es que son muchos y los pueden ver ustedes ahí en nuestro canal de YouTube. Así es que con estas bendiciones, Griselda, que te están dando, nosotros nos despedimos muy agradecidos a ti por darnos ese espacio, porque sabemos que estás disfrutando de unas largas y merecidas vacaciones. Y te enviamos besos y abrazos y gracias por participar y estar acompañándonos el día de hoy, que sabemos el compromiso y el tamaño del compromiso que tú tienes con nosotros. Gracias. Tú y tomaste la foto del grupo, me la envías después, ¿ok? No he tomado la foto de grupo porque veo muy pocas pantallas encendidas, pero si empiezan a encender las pantallas, les agradezco para que tomemos esa foto y así poder enviarle la fotito del grupo a nuestra queridísima Griselda Rodríguez. Así es, me encanta que empiecen todos a encender esas fotos. Vamos a ver, gracias Jorge, gracias. El licenciado Juan José, ¿dónde está? ¿Dónde está Byron? Que no lo veo. Juan Carlos, gracias. Nixia, gracias, mi amor. Alexander, Mónica. ¿Dónde está Oscar, Marjorie, Juan Holguín? Por favor, enciende tu cámara, que sabemos que estás ahí. Pablo, Indira, Valentina. Voy a tomar la primera. Uy, qué espectacular, qué bien, muchísimas gracias. Yo sé que Griselda se los agradece enormemente porque ella las publica en sus redes sociales. Me encanta. Luis Castellano, Alfredo, Byron, Oscar, y ahora sí, tomo la foto con todos ahí. ¡Qué bonito! Vamos a ver quién más. ¡Ay, qué espectacular! Me encanta. Ya va, voy a seguir abriendo aquí. Voy a hacer espacio para poderlos ver. Me encanta. Con una buena sonrisa les tomo la foto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana porque tenemos muy buenas sorpresas para todos ustedes y el día de mañana va a estar extraordinario con el doctor comisario Julio César Pérez y Gerardo Aguirre. Les traen unos temas súper interesantes. Besos, Griselda. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Mi respeto para todos, desde donde estoy. Un abrazo. Chao.